Vamos a ver ahora las medidas de dispersión o variabilidad. Y aquí vamos a repasar cuál es el concepto de dispersión. Lo hemos visto con un ejemplo muy sencillo, muy básico, en el cual tomamos dos conjuntos de datos. Por ejemplo, dos grupos de notas de dos alumnos. Uno tenía un 2, un 4, un 6, un 8 y un 10. Y el otro tenía dos 5, un 6 y dos 7. Entonces nosotros sacamos los promedios, las medias de ambos grupos. El promedio del primer alumno era 6 y el promedio del segundo alumno también era 6. Entonces, si nosotros comparábamos ambos rendimientos académicos, si el promedio era el mismo, notábamos una diferencia muy visible entre ambos grupos. Y esa diferencia se refería a cuán alejados estaban los valores del valor central. En este caso, los valores extremos eran 4 unidades menos y 4 unidades más. Mientras en este caso, los valores estaban solamente una unidad del valor central. ¿Qué significaba esto? Que el rendimiento del alumno 2 era mucho más parejo que el del alumno 1. Esto significaba que el alumno 1 tenía más dispersión o variabilidad. Eso es una forma muy básica del concepto de variabilidad. ¿Cuán alejados están los datos del valor central, en este caso del valor promedio? Y a eso apuntan las medidas de variabilidad o de dispersión, a darnos una idea justamente de ese alejamiento, de cuán alejados están los datos respecto al valor central. La medida de variabilidad o dispersión más básica es el rango. El concepto de rango es el mismo que el de amplitud, de ancho. El rango es simplemente la diferencia entre los valores extremos, entre el último valor y el primer valor. Vamos a llamarle x sub n al último valor, al más grande, y x sub 0 al primer valor, al menor. Es decir, 220 menos 180. 40 sería el rango o el ancho del conjunto. Es el concepto de rango. Amplitud. Es la medida de dispersión de variabilidad más básica, más elemental. Hay otro rango que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es mucho más acotado que el rango general porque es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 2, esto es el cuartil 1 y esto es el cuartil 3. ¿Qué significa esto? El cuartil 1 dejaba el 25% de las observaciones hacia la izquierda, mientras que el cuartil 3 dejaba 3/4 partes, o sea, el 75% de las observaciones. Si nosotros gastamos el cuartil 3 del cuartil 1, estaríamos gastando el 75% menos el 25%. Nos quedaría la mitad de las observaciones, o sea, el rango intercuartílico lo que nos deja nos da unidad del 50% de las observaciones, o sea, sería la diferencia entre el cuartil 3 que valía 206 menos el cuartil 1 que valía 194. El rango intercuartílico para este conjunto de datos es de 12. En 12 unidades tenemos encerradas el 50% de las observaciones. Es una idea de la amplitud del conjunto mucho más aproximada que el rango general. Estas son las medidas más básicas de dispersión o de variabilidad. Vamos a ver las dos medidas más importantes de variabilidad, que son la variancia y el desvío estándar. En realidad una es consecuencia de la otra, porque simplemente la raíz cuadrada de la anterior. Vamos a la variancia. La variancia la vamos a designar con una letra del alfabeto griego que se llama sigma elevado al cuadrado, cuando se trata de la variancia poblacional. Es decir, cuando nos referimos a la población. La variancia poblacional es la sumatoria, volvemos a este símbolo que significa suma o sumatoria, de cada valor de la variable menos la media elevado, menos la media poblacional elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido el total de valores de observaciones de la población, el tamaño de la población que le llamamos n mayor. Y para el caso de la variable muestral, que es la que nos interesa a nosotros, porque estamos trabajando
S elevado al cuadrado. Y también la suma de cada valor de la variable menos la media muestral equivalente a elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta de este valor dividido el tamaño de la muestra menos 1. ¿Por qué la diferencia n-1? Es una cuestión matemática que no tiene demasiada trascendencia para el caso. Simplemente que si hablamos de variancia poblacional la vamos a designar con el sigma elevado al cuadrado. Si hablamos de variancia muestral, con el S elevado al cuadrado y lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra menos 1. La variancia nos da una idea mucho más acabada, acercada de la amplitud o la dispersión de los valores respecto al valor central, porque justamente toma la diferencia de cada valor menos la media elevado al cuadrado. Vamos entonces a ver para este caso calcular la variancia muestral, la variancia de la muestra. Primer valor. Primera clase, el valor representativo dijimos que era 182, es decir, para la clase 180, 184, el valor representativo es 182. La media que habíamos calculado en el punto anterior valía 200,45. Por una aproximación de cálculos, vamos a considerar la media como valor 200. Vamos a tomarla como 200. Tengamos en cuenta que el valor real es 245, pero vamos a hacer despreciable la parte centesimal para facilitar el cálculo. Entonces sería el valor de x de la primera clase, que es 182, menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia de la clase, que es 2. Más. La segunda clase, el valor de la variable 186, es decir, el valor que representa la clase, 184, 188, su punto medio, 186. Menos la frecuencia de esa clase, que vale 5. Elevado al cuadrado por, menos la media. Suele pasar. Menos la media, elevado al cuadrado por la frecuencia de la clase, que vale 5. Más, tercera clase, valor representativo 190, de 188 a 192, menos la media 200 al cuadrado, por la frecuencia de esa clase que es 8. Más, cuarta clase, valor representativo de la clase, 194, menos la media 200 al cuadrado, por la frecuencia de esa clase, 12. Quinta clase, valor representativo de la clase 198 menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia de la clase 16. Más. Clase siguiente, 202, el punto medio de la clase, el valor representativo, menos la media 200 al cuadrado por la frecuencia de esa clase que es 19, que era la frecuencia más alta. Más. Clase siguiente, 206, menos la media al cuadrado por la frecuencia de esa clase, la frecuencia absoluta 14, más. Clase siguiente, 210, menos la media 200 al cuadrado por la frecuencia de esa clase que es 9, más. Penúltima clase, 214, menos la media 200 al cuadrado por la frecuencia de esa clase que es 6. Más, última clase, 218 menos la media al cuadrado por su frecuencia 2. Todo dividido n-1, cantidad de observaciones menos 1, que son 93 menos 1, 92 observaciones. Entonces la variancia es la suma de cada valor de la variable, en este caso, cada valor representativo de clase, por menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada clase, dividido la cantidad de observaciones menos 1. Ese valor nos da 67,69. Y la unidad, nosotros al elevar al cuadrado cada diferencia, la unidad, que en este caso era en kilogramos, estamos hablando de pesos, lo elevamos también al cuadrado, o sea, serían kilogramos al cuadrado. Y este es precisamente el inconveniente de la variancia.
que la unidad en que está expresada es la unidad de la variable elevado al cuadrado. De esta forma, si estamos tratando de pesos, la varianza está expresada en kilogramos al cuadrado. Si estuviéramos hablando de estaturas, estaría expresada en centímetros al cuadrado. Cualquier unidad de la variable la va a elevar al cuadrado. Por eso aparece otra medida de dispersión, que es el desvío estándar. Ese se llama desvío estándar. El desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada de la variancia. En el caso del desvío poblacional, del desvío muestral, estaríamos hablando de S. Si fuera el desvío de la población, sería sigma. Pero en ambos casos es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 67,69 kilogramos al cuadrado. Y esto nos da 8,22. Y la unidad, al hacerle los kilogramos cuadrados raíz cuadrada, nos quedaría kilogramos, que es la unidad de la variable. El desvío estándar lo que hace entonces es volver a la unidad de la variable. Por eso el desvío estándar a veces suele ser más práctico que la variancia. De todas maneras, variancia y desvío estándar son ambas medidas de variabilidad. Ambas nos dan una idea de cuán dispersos están los datos respecto al valor central. En este caso, la variancia nos da una idea más abstracta, teniendo en cuenta que la unidad está elevada al cuadrado. El desvío estándar directamente nos da la unidad de la variable. Pero tanto rango intercuartílico, variancia y desvío estándar tienen como común denominador que se trata de medidas de variabilidad o dispersión, medidas que nos dan una idea de cuán disperso, alejado está el conjunto respecto al valor central. Vamos a ver un caso particular, pero a la vez muy común, en que se trata de comparar poblaciones o muestras referentes a distintas unidades de medición. Por ejemplo, si nosotros tomamos animales de dos países diferentes, en los cuales los sistemas de medición son distintos, por ejemplo, un rodeo de animales argentinos expresado en kilos, un rodeo de animales ingleses expresado en libras, se hace difícil comparar medias, comparar dispersiones, variancias, desvío estándar, porque esas unidades van a estar expresadas en distintas unidades, entonces las magnitudes van a ser diferentes. Para esto aparece una medida relativa, que es el coeficiente de variación. Vamos a pensar una C y una B. El coeficiente de variación es el cociente entre el desvío estándar y la media. Es decir, si nos referimos a la población, va a ser el desvío estándar sigma dividido la media mu. Y si hacemos el coeficiente de variación muestral, referir a una muestra, va a ser el desvío S dividido la media X bar. El coeficiente de variación, al estar dividiendo magnitudes expresadas en igual medida, por ejemplo en el caso de los pesos, kilogramos dividido kilogramos, es lo que se llama adimensional, es decir, no tiene medidas, no está expresado en medidas, sino en porcentajes. Habitualmente lo multiplicamos por 100 para que no quede expresado en porcentajes. Entonces, para el ejemplo que vimos de la muestra de 93 animales con peso entre 180 y 220 kilos, el coeficiente de variación sería el desvío estándar, que valía 8,22, dividido la media muestral, que la habíamos aproximado a 200. Si lo multiplicamos por 100, nos daría un 4,11%. Ese porcentaje nos permite comparar una medida relativa de dispersión y nos permite comparar variabilidades de distintas unidades o de distintas procedencias. En este caso, tenemos un coeficiente de variación de 4,11%, una variación relativamente baja en cuanto a valores nominales. Coeficiente de variación, entonces, resumiendo, es una medida relativa que nos indica la dispersión de un conjunto de datos comparando su desvío estándar con la media. Es adimensional justamente porque no tiene unidades.